Ok, ahora vamos a empezar con la introducción a estadística. Este es el segundo tema del curso y es en el que vamos a concentrarnos la mayoría del tiempo. Aquí no vamos a ver nada práctico, pero sí vamos a ver algunos conceptos, como tipos de datos que son importantes para ya la parte práctica. Entonces, estadística, la definición es una ciencia que estudia la manera en que se recolecta, se analiza y se interpreta la información proveniente de una población. Eso va a ser importante, como vamos a ver ahora más adelante, así como el modo en que se extrapolan sus resultados a otros casos similares. El objetivo es analizar los datos y transformarlos en información útil para tomar decisiones y sacar conclusiones. Esta es la parte en que nos vamos a enfocar conforme vayamos desarrollando los diferentes métodos y pruebas que hay disponibles, donde hay incertidumbre y variación. Esta es una parte que yo quería recalcar bastante porque por lo general nosotros no tratamos de cuantificar esta incertidumbre y variación. Y esto es algo que quiero enfatizar durante el curso. La estadística, vamos a ver, se puede dividir en dos grandes grupos. Lo que sería la descriptiva, que es simplemente cuando recolectamos la información, organizamos, sacamos algunos parámetros de resumen como media, desviación estándar, ese tipo de cosas que probablemente la mayoría estamos acostumbrados, pero es simplemente una forma de resumir la información. Y la forma típica son tablas y o gráficos. Eso es como lo típico que hemos visto en presentaciones, tal vez en libros, en algunos artículos. Nosotros vamos a ir un poco más allá de eso. En el análisis exploratorio de datos, entonces es este proceso que vamos a utilizar diferentes herramientas, vamos a irlas viendo poco a poco, diferentes tipos de gráficas, diferentes medidas de tendencia central se llaman, por ejemplo, para la media, medidas de variación, como por ejemplo la desviación estándar, y la idea es comprender, describir las características de los datos que hemos recolectado o estamos analizando. La otra parte de la estadística, que va a ser la que nos vamos a enfocar durante la mayoría del curso, va a ser lo que se llama inferencial. Entonces aquí la idea va a ser que tenemos una población a la cual obviamente no podemos muestrear cada uno de sus componentes y vamos a sacar una muestra. De la población muestreamos, sacamos una muestra de un tamaño definido y a partir de esta muestra tenemos que sacar conclusiones acerca de esa población. Entonces, por lo general, la estadística descriptiva se queda en este sentido. Llegamos, sacamos la muestra y obtenemos unos parámetros. La estadística inferencial intenta responder preguntas acerca de esa población. Entonces, es como ir hacia atrás, por medio de la información que tenemos, tratar de responder preguntas sobre esa población. Podemos tener diferentes modelos. De los más típicos son el determinístico, donde la forma más fácil de explicarlo es, imaginemos una ecuación, si metemos un valor específico de x, por ejemplo, si tomamos una ecuación recta, vamos a obtener siempre el mismo resultado. No hay incertidumbre en ese resultado, siempre va a ser el mismo. Mismos datos de entrada producirán mismos datos de salida. En el probabilístico, los resultados van a depender de esas entradas, que van a tener una componente aleatoria, van a tener una incertidumbre, no va a ser un único valor. Entonces, dependiendo de qué valor de entrada se introduzca en el modelo, así va a ser el resultado. Y ese resultado va a cambiar dependiendo de esa incertidumbre que traen asociados los datos. Para definir algunos conceptos, ya hablamos de la población. Es un conjunto con características de interés que presenta características comunes, ¿verdad? Y como dice aquí, normalmente muy grande para poder abarcarlo por completo. ¿Verdad? Es muy difícil poder llegar y muestrear toda una población. Entonces eso, sacamos una muestra, lo que llamamos representativo, ¿verdad? Que es un subconjunto de esa población sobre la cual estamos tratando de hacer observaciones y análisis. Una variable va a ser algo que vamos a medir, va a ser una característica observable de esa muestra que va a representar
esa población. Entonces las variables pueden tomar diferentes valores. Vamos a ver más adelante qué tipo de variables podemos tener, numéricas, no numéricas o cuantitativas, cualitativas, ¿verdad? Y el valor de esa variable para una observación dada es lo que vamos a llamar una observación o un dato. Entonces llegamos y tomamos una muestra y de esa muestra vamos a medir una variable y esa variable la vamos a medir 5 o 10 veces. Entonces esas 5 o 10 observaciones o datos, cada uno de ellos va a ser una observación o dato por separado. Las variables las podemos dividir en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. La cualitativa, para ser un poco más específico y no simplemente dejarlo en ese término general, podemos dividirlas en nominal y ordinal. Nominal es el que tal vez estamos más acostumbrados, donde no tiene un orden específico. Por ejemplo, color. No hay ningún color que sea más importante que el otro. El ordinal va a ser donde sí hay un orden relativo. Por ejemplo, el resto de los ejemplos que están ahí tienen un orden relativo en, en la escala. Entonces tenemos el grado de meteorización, vamos a tener poco meteorizado, muy meteorizado, entonces va a haber obviamente un orden en esa variable. La intensidad, por ejemplo, la intensidad de Mercalli para los sismos, que obviamente tiene un orden, ¿verdad? Pero no quiere decir que el valor de 2 sea 2 veces mayor que el valor de 3, ¿verdad? No hay una relación directa entre, entre los datos de la escala. La cuantitativa podemos igual tenerla dividida en dos, lo que se llaman intervalo o ratio o relaciones. En intervalo los datos están siempre igualmente espaciados y pueden tener datos negativos o positivos. En ratio o relación es un intervalo con un cero absoluto, entonces nada puede ser menor que cero. Dentro de esta cuantitativa podemos tener datos discretos, que serían números enteros, y continuos, que serían números que tienen decimales. Entonces, por ejemplo, edad podría considerarse discreto, la mayoría del tiempo se considera discreto porque por lo general la definimos por medio de números enteros. Orientación podemos trabajarla como entero decimal, espesor lo podemos trabajar como continuo, ahora podemos tener un espesor de 20, 20.1, 20.2. Número de fisuras sería un dato discreto, y hay otros ejemplos ahí, ¿verdad?, que ustedes podrán asociar con diferentes tipos de datos, pero son solo como para tener una idea de a qué nos referimos con datos cuantitativos y datos cualitativos. Esta es una representación gráfica de los diferentes tipos de datos. Aquí vemos el ratio, donde empieza en 0, ¿verdad? Entonces tiene un 0 definido. El intervalo no tiene un 0 definido, puede ser menor o mayor que 0. Los datos cerrados, voy a hablar un poquito acerca de esto, pero no lo vamos a trabajar en el curso. Los datos ordinales, que son los datos, recordemos, cualitativos, ¿verdad?, donde no hay una proporcionalidad entre, digamos, la separación entre las clases, por decirlo de una manera, ¿verdad? Como vemos aquí, 2 es muchísimo más diferente de 1 que de 3. No hay una proporcionalidad entre las diferencias entre los valores. Y direccional, ¿verdad?, que lo podemos representar de forma en un círculo de 0 a 360. Dependiendo del tipo y número de variables que tenemos, podemos utilizar diferentes métodos o hacer uso de diferentes métodos para el análisis. Cuando tenemos una variable única, o si nos devolvemos a clases sobre álgebras y trabajamos con un único vector, entonces trabajamos con métodos univariables. Si vamos a trabajar con dos variables a la vez, principalmente estudiando su relación, utilizamos métodos bivariables. Y si utilizamos dos o más variables, serían técnicas multivariables. Estas realmente no las vamos a cubrir en el curso porque pues, no da tiempo de cubrir todo, pero es como para que vayan viendo las diferentes escalas en que podemos analizar los datos.
Otros tipos de análisis que sí vamos a ver un poco, ¿verdad? Por lo menos para hacer una introducción sobre ellos, son series temporales y análisis espacial. Series temporales, lo que vamos a hacer es tener una secuencia de datos en el tiempo o espacio. Por lo general en ciencias de la Tierra vamos a trabajar con datos más en el espacio que en el tiempo. Y se puede considerar una variable de un análisis bivariable, donde una de las variables es el tiempo o la distancia. El análisis espacial, aquí es donde vamos a tener 3 o 4 variables analizadas a la vez, donde 2 o 3, dependiendo de la dimensionalidad que estemos usando, van a corresponder con la ubicación espacial. Y la última corresponde con algún variable de interés geológico. Entonces, si estamos trabajando en 2 dimensiones, la tercera variable sería esa variable de interés. Si estamos trabajando en 3 dimensiones, la cuarta variable sería esa variable de interés. Igual podemos tener más, y puede ser en análisis espacial multivariable, pero por lo general en análisis espacial nos concentramos en una variable a la vez. Esta sería la representación gráfica de estos diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, si los tratamos de visualizar univariable, lo que estamos haciendo es visualizando los datos simplemente como si estuvieran en una línea, ¿verdad? Donde cada punto va a estar ubicado en donde la magnitud de ese dato corresponde. En bivariable vamos a tener 2 variables, x, y vamos a cada dato plotearlo para cada una de esas 2 variables. Esto sería como un gráfico de dispersión que tenemos acá. Entonces, por lo general, lo que estamos tratando de hacer es analizar o visualizar esa relación. En series temporales o secuencias de datos, lo que vamos a tener son por lo general datos espaciados equidistantemente. Y vamos a medir esa variable de interés a esos intervalos definidos. Entonces vemos cómo esa variable va cambiando a lo largo del tiempo o el espacio. Y en los datos espaciales, este es como el resultado que vamos a obtener, un mapa de interpolación de una variable de interés, donde los puntos que tenemos aquí son los que muestreamos, que tienen coordenada x, coordenada y, y la coordenada z corresponde con el valor de la variable, y al final lo que intentamos de producir es un mapa de isocontornos para describir esa distribución espacial de la variable que estamos analizando. En las ciencias geológicas podemos tener varios datos únicos para nosotros, ¿verdad? O que pueden encontrarse en otras disciplinas, pero son bastante propios de geología. Entre esos podemos tener los datos cerrados, que son los que mencionaba antes, ¿verdad? Que son los que por lo general van a estar en proporciones o en porcentajes de 0 a 100, 0 a 1000, partes por millón. Entonces, esos datos que siempre llegan y cierran en un número específico van a ser estos datos cerrados. El ejemplo típico son las composiciones de roca con los elementos mayores, menores y traza. Como mencioné, estos datos no los vamos a trabajar y no vamos a hacer ningún análisis con estos datos porque son técnicas bastante específicas que han sido desarrolladas en los últimos años, que no han sido tan difundidas, ¿verdad? Entonces todavía es un campo en que se está incursionando y tampoco da tiempo para incluirlo dentro del curso. Datos espaciales, como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Eso es algo que sí vamos a ver poco, más al final del curso, ¿verdad? Donde lo que vamos a hacer es tratando de analizar esa distribución espacial de alguna variable de interés. Y datos direccionales, que son los que están expresados en ángulos. Aquí los casos típicos para nosotros serían rumbo, bosamiento de capas, podemos tener dirección de flujo de colas de lava, orientación de fósiles, cualquier dato al cual le podamos medir dirección por medio de la brújula o en algún software también podemos medir ángulos. Esos datos direccionales, angulares, los podemos analizar por medio de estas técnicas de análisis de datos direccionales.